El día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre sistemas de puesta a tierra. Para ello, pues es importante decir, hay cuatro normativas aplicables. La más conocida es la IEEE 80, me falta una E, pues que es las que les traigo acá en un principio. Esta es la actualización 2013, la última que tenemos. Y si se fijan, al final es la guía para establecer sistemas de puesta a tierra en subestaciones de corriente alterna. Entonces, específicamente para subestaciones, la cobertura que tiene este estándar, ¿no? Entonces, de forma general, primero describir lo que es el sistema de puesta a tierra. Sabemos nosotros eh, que al final, en un sistema eléctrico, y esto lo hemos planteado, pero eh, es una forma muy generalizada, porque al final nosotros cuando realizamos el planteamiento, pues nos centramos únicamente en el aspecto que nos interesa, pero particularmente en este caso hay que decir pues que al final en la central de generación nosotros vamos a tener un sistema de puesta a tierra. En las subestaciones, las grandes subestaciones, también vamos a tener entonces nuestro respectivo sistema. En los transformadores, de subtransmisión o no de distribución, entonces en algunos tendremos mallas, en las subestaciones propiamente establecidas o en los patios, ya de magnitudes un tanto más pequeñas, y en distribución, en muchos casos se tendía a colocar tierras concentradas, no funcionaron, tuvieron problemas. Entonces, en muchos casos se optó por dos, tres electrodos. Hay una combinación interesante en este campo para no llegar a una malla. E inclusive, en muchos casos se planteaban hacer mallas pequeñas. Ya vamos a discutir un poco al respecto. Y en los usuarios finales, entonces, sí se tenían tierras concentradas, e inclusive cuando tenemos nosotros viviendas, en muchos casos lo que se tienen son tierras concentradas como sistemas de puesta a tierra. Entonces, estos propiamente sistemas de puesta a tierra, lo que está establecido y regulado para subestaciones, y de cierto modo, al final, estas tierras concentradas se van a integrar al sistema eléctrico en términos eh, de garantizar esta soportabilidad y de distribuir las corrientes de cortocircuito. Pero bueno, me interesaba principalmente mostrarles el capítulo 1, que tiene el componente de modelado de forma bien general. Listo. Entonces, estábamos hablando del sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces, es importante decir y aclarar que el sistema, entonces, en este caso, por lo menos desde el punto teórico, tiene dos fines. El primero es proporcionar los medios para disipar las corrientes eléctricas sin exceder los límites de operación de la red. Es decir, en otras palabras, tiene este componente de disipar estas corrientes que al final no son más que excedentes en términos de límites. Entonces, desde este punto de vista, si nosotros tenemos un sistema de protección, desde el más sencillo hasta el más complejo, y tenemos una condición de falla, digamos, tenemos una corriente de falla, vamos a tener que dicha corriente, dicha condición es igual a energía, ¿cierto? Y dicha energía pues se debe disipar. Entonces, nosotros podemos realizar accionamiento de una protección, efectivamente, pero la corriente, ¿quién la va a disipar? Entonces, la idea es que el encargado de disipar esa corriente, esa energía, por ende, sea el sistema de puesta a tierra. Y el segundo componente es asegurar dentro de las subestaciones y sus vecindades no existan peligros en las corrientes eléctricas de choque. Y entonces acá vamos a interpretar otro componente. Y es que cuando
existen estas corrientes elevadas, pues vamos a tener que un conductor es poco para ellas y van a tender a distribuirse y a circular por el camino que puedan, ¿cierto? Entonces estamos hablando de corrientes que pueden estar en el orden de los kiloamperios e inclusive una descarga atmosférica se comporta también como una corriente excesiva que se disipa, es decir, por ende, también el sistema de puesta a tierra está condicionado de cierto modo para dar una corriente de circulación, la capacidad de circular y despejar una condición de este tipo, ¿no? E inclusive también la clase anterior nosotros analizábamos los DPS y también las sobretensiones. La idea es que se interconecten a tierra, es decir, que también supla este propósito. Pero queremos nosotros que cuando se esté cumpliendo este propósito, el sistema sea seguro. Y sea seguro no tanto para los equipos, sino sí, pero sí para las personas que van a estar dentro o alrededor de estos sistemas. Y desde este punto de vista es importante decir que al final la circulación de las corrientes excesivas, que era lo que discutíamos, por ejemplo, podemos tener una línea de transmisión apantallada, pero en el instante en el que circule la corriente, esta se va a distribuir en los bajantes más cercanos, entonces vamos a tener tres corrientes distribuidas en lo largo de este sistema, por lo menos de los apoyos que están interconectados a tierra con los cables de guarda y que en su parte inferior tienen un componente de tierras concentradas, en este caso interconectadas, ¿no? Y vamos a tener circulación de este componente. Naturalmente, donde se concentra la corriente, va a tener un potencial eléctrico y el potencial se va a reducir en la medida en la que nos alejemos del origen en el cual se está disipando la energía. Desde este punto de vista, se puede entonces asumir que vamos a tener un gradiente de voltaje, es decir, una diferencia de potencial superficial conforme al fenómeno que se está analizando. Y entonces ese gradiente de potencial, que al final es un modelo muy particular, eh, debe garantizar ser seguro para las personas que pues habitan o se van a encontrar en la subestación o eh, que están en un vecindario, porque eso también puede tener usos residenciales y demás, ¿no? Entonces, al final ese es el segundo objetivo de dicho sistema. Bueno, acá hablan un poco de la IEEE 80, que se la vamos a ver ahorita, pero me interesa al final decirles esto. Al final, esta es la ecuación de la conductividad. Entonces, esta es la ecuación bajo la cual se interpreta y se modela un sistema de puesta a tierra. Para nosotros, esta ecuación, que al final se va a expresar en un término matemáticamente que se denominan los tensores, no es más que un conjunto de funciones no lineales que pues nos expresan esta relación de cambio en términos de la resistividad. Es decir, en otras palabras, el sistema o el comportamiento que tiene un sistema de este tipo es complejo, se debe modelar en tres dimensiones y al final lo que se debe tener claro es que este parámetro de resistencia pues es variable. Y es variable en la medida en la que nosotros intentamos disipar, y eso también lo acompaña, un fenómeno oscilante de alta magnitud de corriente que va a estar en un terreno que normalmente no es homogéneo, que está compuesto por diferentes materiales y por eso, por ende, al final el modelo es variable desde el punto de vista que es lo que se asemejaría en mayor medida al sistema eléctrico como se conoce, ¿cierto? Entonces acá hablan un poco del modelo de tensor de conductividad de Green, que no es más que
que decir que pues es una forma de modelarlo, hay más formas de modelar este sistema. Normalmente, al final, esto se hace con sistemas de ecuaciones de elementos finitos, es decir, no se modela el conjunto o como tal, sino que se intenta llevar a modelos distribuidos, no a modelos concentrados. Estos son ecuaciones diferenciales parciales y al final esos modelos distribuidos son los que nos dan pues la mejor respuesta, eh, contemplando la no homogeneización del terreno. Y el segundo componente es lo referente a los campos eléctricos propiamente dichos. Entonces acá hablan un poco de la mecánica computacional desde el punto de vista que los modelos pues sí requieren un componente de cómputo, eh, y acá es donde es importante decirlo. Al final, el estándar IEEE 80 no es la solución analítica del sistema. Es decir, vamos a tener diferencias entre IEEE 80 y la solución analítica del sistema. El único gran detalle es que la solución analítica pues requiere algo de cálculo computacional, particularmente para hacer convergir el modelo. Por eso normalmente se tiene un software especializado, ya que lanzarlo en un software muy general, pues implicaría grandes tiempos de procesamiento. La IEEE 80 es una guía con valores finitos. Entonces, valores finitos, hago referencia a que al final nosotros vamos a seguir un conjunto de datos, de parámetros, con datos muy generales, por ejemplo, el número de electrodos, el enterramiento, las longitudes de los conductores, el NI. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Y no necesariamente estamos buscando el comportamiento de dichos tensores. Lo que nosotros buscamos es en este caso que el valor, entonces estamos concentrados en encontrar un término de seguridad, que en este caso son las tensiones de paso y las tensiones de contacto. Entonces, buscamos al final resistencia del sistema de puesta a tierra para coordinarla con el resto del sistema y valores seguros, pero estamos mirando escenarios máximos, es decir, es solamente un escenario. Con el modelo completo, pues estaríamos teniendo una visión más aproximada. eh, Al final, y lo que les decía, esto depende de métodos numéricos, es decir, le damos acá acceso. Es decir, no está dependiendo de una solución analítica, sino que se hace el planteamiento y la respuesta se busca en términos de convergencia, ¿no? Ya previamente analizamos esta situación cuando nosotros mirábamos los flujos de potencia, nos percatábamos que al final en nuestro sistema eléctrico nosotros podíamos, en términos teóricos, despejar las funciones en términos de la potencia, por eso lo llamábamos flujos de potencia, pero eso lo hacíamos mediante y realizamos el análisis porque en un sistema muy sencillo, al final el problema es que nos quedaba en términos del voltaje al cuadrado, es decir, era un modelo no lineal. Y entonces era un modelo no lineal que contemplaba, en este caso, fasores, que recordemos que al final para nosotros el voltaje, la corriente, es un fasor que representa las señales sinusoidales, ¿cierto? Desfasadas, y que para nosotros este modelo desfasado lo representamos en un plano estacionario, que es en el dominio de la frecuencia, por eso al final nosotros lo expresamos como números complejos. Y dicho sistema entonces era no lineal con números complejos. Eso era igual a que la respuesta salía un poco larga. Existe respuesta analítica, pero sale larga. Entonces la forma fue determinar, en este caso, el modelo
de circulación de los flujos de potencia y se solucionaban por dos métodos que era el de Gauss-Seidel y el de Newton-Raphson, ¿no? Que eran los más empleados, y entonces en un sistema de potencia simulado aparecían las iteraciones que eran producto del método numérico. En este caso es muy semejante, entonces al final computacionalmente el sistema termina eh, dándose pues con un método de numérico cuyo función objetivo al final es el error, es decir, nosotros podemos plantear un sistema y de dicho sistema evaluar cuánto es el error conforme a que existan iteraciones en el sistema, es decir, al final son modelos iterativos, primera vez que se corre el código, segunda vez, tercera vez, y de una forma nos vamos acercando nosotros a la respuesta y por ende vamos a ir eliminando el error y esa es la función objetivo. Entonces, estos métodos, entonces acá dice, los métodos modernos contemplan elementos finitos y acá es donde se presenta entonces el detalle. Yo puedo solucionar IEEE 80, pero no estoy teniendo en cuenta eh, todas las características completas del sistema. Puedo utilizar, por decir algo, la simulación idealizada, pero tampoco estoy considerando todos los componentes. Y entonces los métodos avanzados se centrarían en que yo pudiese tener entonces una corriente transitoria con las componentes como existen y ese análisis completo de la forma de onda transitoria distorsionada particular en un modelo distribuido, pues viene siendo la mejor solución para, en este caso, el sistema de puesta a tierra. Bueno, vamos a dar acceso. Y eso se consigue con el método de elementos finitos, ¿no? Entonces, bueno, acá más o menos ellos presentan unas características muy particulares y pues hablan que pensando particularmente en los cambios que sufre el terreno ante una descarga atmosférica y bueno, acá ellos plantean un sistema de ecuaciones así general. eh, Esto no es más que la forma matemática de expresar, porque al final el detalle es que el sistema va a tener una superficie y pues estas son las distribuciones físicas de las tensiones particularmente para el sistema. Entonces, al final, si nosotros tenemos el modelo completo, pudiésemos analizar, que es lo que me interesa que por lo menos se aprecie en este caso, desde este punto con respecto a este punto, cuánto es el delta de voltaje, ¿cierto? También podemos saber cuántos son los máximos de voltaje, cuántos son los mínimos particularmente y cuál es el mayor delta en este caso particular. Y entonces fíjense en que si se interpreta una solución como de este tipo continua, yo puedo garantizar un valor de tensiones de paso y tensiones de contacto ante cualquier fenómeno físicamente modelado y garantizar que son seguras. Entonces, en realidad, este método va a, o se espera que ingrese un poco más en el campo de la aplicación, pero pues en ciencia cierta, en algunos software se encuentran, en otros no, y pues bueno, es bueno que por lo menos se lleven la idea de que el sistema que tienen pues es una aplicación general, la IEEE 80, que tanto énfasis se le hace, buscando un máximo de funcionalidad. Esta es la representación de las ecuaciones en término continuo. Entonces, estas son las ecuaciones en estado de equilibrio. Eh, bueno, esto no es más que la expresión en ese modelo distribuido que les presentaba previamente. Y al final, entonces, aplican las ecuaciones de James Clerk Maxwell, que pues al final se pueden emplear para tener convergencia
y expresar esto en un modelo finalizado acorde a las características electromagnéticas que dominan y con las cuales está modelado todo el sistema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entonces lo que ellos hacen acá es presentar una solución particular, pero lo que yo quiero que se lleven y la idea que quede muy clara es de cómo es el comportamiento de los potenciales, porque en un principio, cuando les hablaba de este sistema en donde las corrientes se distribuyen, ¿cierto? Y que existen diferencias de potencial, pues se tiende a analizar o por lo menos se interpreta en dos dimensiones y saber que pues al final, en términos de la no homogeneidad del terreno, pues al final esto viene siendo un modelo de este tipo en términos de potenciales y que las tensiones de paso y contacto pues van a salir de acá y que si quieren profundizar en este campo de modelado y software especializado para sistemas de puesta a tierra, pues bienvenidos, invitados a que lo realicen, ¿cierto? Lo verdaderamente cierto también es que este camino complejo normalmente no se utiliza para el componente de diseño, no por lo menos de diseño exhaustivo. Lo que se busca es cumplir el mínimo y el mínimo sí está establecido, en este caso, en la IEEE 80. Entonces la IEEE 80, que la tenemos acá, se nos va a presentar, pues bueno, las características generales, la corriente de falla, que eso hablaremos un poquito más adelante. Es importante decir que las corrientes se, se reducen, es decir, existen factores de decremento de las corrientes. Bueno, acá se aborda algo del problema básico, e inclusive, bueno, acá hay una imagen que nos puede ayudar a comprender por qué la idea del caso anterior sería esencialmente con esta división de tensores, pues nosotros podemos ahora mirar una malla, en este caso particular, esa sería la malla de puesta a tierra, esta es la malla de puesta a tierra, y entonces, si ustedes se fijan, entonces al final nosotros vamos a tener la interacción, en este caso, de los conductores enterrados, eh, desde el punto de vista físico, ven acá por el pulso, en que la corriente a nuestro sistema de puesta a tierra va a llegar por un bajante, ¿cierto? Pero pues se va a distribuir en este y la distribución pues no va a ser uniforme, ¿no? Eso va a implicar tener entonces un comportamiento muy semejante al que estaba en la parte superior, pero en este caso los sistemas de puesta a tierra van a tener la característica de tener entonces electrodos. Entonces más adelante cuando estemos analizando, nos vamos a percatar que los electrodos no modifican drásticamente la resistividad. Si ustedes quieren reducir la resistividad de un sistema de puesta a tierra, los electrodos no son el camino. La resistividad va a depender propiamente de la malla. Pero los electrodos
Lo que sí van a hacer es entonces, esto tachémoslo, reducir las tensiones de paso y las tensiones de contacto desde el punto de vista que son concentradores de estas corrientes físicamente hablando. Y al ser concentradores de estas corrientes, van a permitir bajar los gradientes, bueno, van a permitir, sí, concentrar los gradientes y volverlos uniformes. Es decir, si yo tengo una condición de este tipo, con un alto gradiente, pues yo puedo distribuirla con 4 electrodos y volver eso un tanto más uniforme, particularmente. Y si es más uniforme, pues vamos a tener particularmente que estos delta de voltaje se reducen, es decir, va a convertir en un sistema más seguro. Entonces la malla tiene su propósito y los electrodos particularmente van a tener su propósito y esta es la descripción completa. Entonces yo no les puedo hablar de la IEEE 80 y de los sistemas de puesta a tierra sin que se comprendan por lo menos estos aspectos básicos fundamentales. Ya lo otro sí es un poquito de modelado, no les voy a decir mentiras, para llegar entonces a la descripción, pero bueno, podemos quedarnos por lo menos con esta idea general. Bueno, entonces acá el estándar en realidad inicia con algo de definiciones generales, conceptualizaciones, gráficas de aproximaciones aplicables, las explicaciones generales, en este caso, eh, lo referente a la tensión de contacto, pero acá aparece Taux volta, que sería el equivalente a tensión de contacto, y no es más que decir que al final, si existe una persona, pues nosotros ya hemos dicho que en el sistema existe un gradiente de potencial y si nos fijamos, en este caso, este elemento en el cual puede estar interconectado a tierra, que acá aparece Station Grid, que sería el sistema de puesta a tierra, y tener un nivel de tensión. Y la persona puede estar flotando, es decir, puede tener su calzado eléctrico y demás, pero al final va a tener una tensión diferente, es decir, entre los dos se va a presentar una diferencia de potencial y esta diferencia de potencial puede llegar a ser letal. Entonces, desde ese punto de vista, se debe realizar el análisis de cómo la corriente que se pretende despeje el sistema de puesta a tierra sea segura, que es el segundo componente del cual discutimos, debe encargarse el sistema de puesta a tierra. Entonces, eso por un caso. Entonces, debemos mirar los niveles de las tensiones de contactos o Taux volta que aparece en este caso, ¿no? Acá aparece un componente, pues un modelo así bien básico en términos de impedancia. Lo cierto es que al final la persona no va a ser el mejor conductor, pero sí va a circular a través de una corriente y la idea pues es que tienda a ser un elemento seguro, es decir, a protegerlo, ¿cierto? Y el segundo componente es el step voltage, que es también conocido como la tensión de contacto, la tensión de paso en el español, ¿cierto? Y la tensión de paso no es más que decir que si una persona está caminando, pues va a estar caminando, y ustedes lo pueden apreciar en este caso, sobre una superficie que es de este tipo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que como este es un fenómeno electromagnético, pues no es visible. Entonces usted puede estar caminando acá en la cima de la montaña y tener el segundo pie en un nivel de potencial diferente, ¿cierto? Y entonces desde ese punto de vista va a aparecer en este caso un delta de voltaje que por eso se llama step, que es al final paso, este es más relacionado a escalera, pero en este caso es paso específicamente, y en la medida en que su paso sea más corto o tienda a ser más largo, pues las tensiones o estos delta de tensión pueden aumentar. De ahí que en las subestaciones la recomendación general es la de caminar, nunca correr,
y hacerlo con pasos cortos por cuestiones de seguridad desde el punto de vista de que pese a que te lleven sus elementos de protección personal, en este caso el calzado y eléctrico, pues al final están ustedes caminando sobre un sistema que puede ser encarpado en términos de potenciales. Imagínense alguien caminando en una montaña de este tipo, entonces es muy diferente a realizar un aplanamiento del terreno, por decirlo así, en términos muy coloquiales, que es lo que termina haciendo este sistema de puesta a tierra, que básicamente es esta distribución equitativa. Entonces, si bien es claro, mejora la seguridad, también es claro que eso sucede si solo si tenemos el sistema de puesta a tierra indicado. Por eso les decía yo que al final lo que nosotros buscamos es un valor de resistencia. La resistencia es coordinada. Por ejemplo, si nosotros tenemos centrales de generación, deberían tener un ohmio, las subestaciones de transmisión, un ohmio, y entonces en distribución, si no estoy mal, 5 ohmios, en residenciales 25 ohmios, y entonces si se fijan, al final cada sistema tiene impedancias diferentes, ¿cierto? Estas las pudiésemos ahorita constatar con el RETI, pero a lo que voy es que se está coordinando las magnitudes de las corrientes que van a despejar el sistema, es decir, si nosotros tenemos una vivienda, la vivienda no debe despejar la totalidad de las corrientes, va a despejar solamente una porción. Y al final esto lo estamos asegurando con un sistema coordinado de impedancias. Por eso al final nosotros buscamos un sistema coordinado de impedancias, particularmente en este caso viviendas, pero al final todas van a estar conectadas, de tal forma que al final las corrientes se distribuyan en este caso y que cada quien realice su aporte en esta distribución. Los mayores aportes esperaríamos nosotros estén en las subestaciones, porque recordemos que al final la central de generación se va a caracterizar por tener su propia subestación con la capacidad de despejar estas grandes corrientes de falla y también producto de las descargas atmosféricas. Por eso al final estamos hablando que es un sistema organizado en términos de impedancia. Y ya los segundos componentes, entonces, es garantizar que sean seguros. ¿Cómo lo hacemos? Verificando que no se supere el umbral de las tensiones de paso y de las tensiones de contacto que pues previamente se explicaron. ¿Cómo conseguimos eso? Entonces, lo primero es establecer el umbral. Pues acá hay un modelo así bien general para determinar al final lo referente al umbral, eh, pero pues más que el umbral, al final este es el modelo, nos interesa dejar en este caso particular, lo que se hace es, con el cálculo teórico, dejar unos límites. Y la idea es respetar los límites, es decir, que el diseño de puesta a tierra, que hay infinitos diseños que cumplan el parámetro de resistividad, también hay infinitos que cumplan tensiones de paso y de contacto. Nosotros debemos encontrar uno que cumpla estos tres requisitos, ¿cierto? Y la forma de verificarlos es mediante, entonces, posterior a su implementación, la realización del cálculo específico, ¿cierto? Entonces, hay que hacer el cálculo particular desde ese punto de vista. Acá hay otro componente que se expresa y es el famoso Ground Potential Rise, que sería el GPR, dado en español, que no sería más que potencial pico en el sistema de puesta a tierra, que normalmente se calcula como el producto de la resistencia del sistema por la corriente que se pretende despejar, y eso da un valor de magnitud que le conocemos nosotros como el GPR, pero al final es un parámetro condicional desde el punto de vista que este término pues proporciona un límite potencial, pero acá aparece GPR,
Y entonces, en realidad, ahorita cuando analicemos el algoritmo, porque al final lo que trae acá este componente es un algoritmo, nos va a servir para pues, determinar este componente. Entonces, acá está esta pequeña imagen. Entonces, al final, el GPR termina siendo un coeficiente que nos va a ayudar a determinar de forma rápida eh, una limitante, es decir, un valor, una condición, en este caso máxima, porque al final es una gran diferencia. Y si el GPR ya nos indica que estos potenciales son seguros, pues no hay que pasar hasta estos pasos de calcular teóricamente cuáles son, entonces a través de los cálculos, el valor de paso del sistema y el valor de tensiones de contacto, en este caso, del sistema. Entonces, es de ahí donde nace su importancia. Generalmente no va, generalmente hay que hacer el cálculo completo y pues como les comentaba yo, al final esto es un algoritmo que se va a repetir para intentar encontrar una solución, ¿no? Estas son las ecuaciones generales para determinar en donde, si se fijan, va a incidir la resistividad del terreno, el coeficiente, bueno, ecuación al CS, que es un coeficiente que se calcula acá, CS, em, ¿mm? El CS que es un coeficiente de distribución del potencial, ¿ves? De la resistividad, en este caso, del sistema. Y pues bueno, entonces acá ellos continúan con un tanto de las definiciones particulares, las metodologías de cálculo y demás. Al final este es el sustento de la metodología, unos cuantos ejemplos, pero bueno, estos ejemplos van a ser válidos en la medida en la que comprendamos qué es lo que específicamente se está buscando, ¿no? Entonces, para ello, al final les decía yo, la metodología termina presentando un algoritmo, este es el algoritmo. Bueno, entonces este primer paso iniciaría, entonces este pues, paso, entonces el sistema inicia con las características propias del sistema. En este caso, nos va a importar específicamente dos componentes, ¿no? El primero va a corresponder a la resistividad del terreno. Entonces, cuando hablamos de resistividad del terreno, es un campo extenso y amplio para discutir. Entonces, ahí es donde entra, en este caso, la IEEE 81, que es una guía para medición de la resistividad de tierra, impedancia, potenciales superficiales en sistemas de puesta a tierra. Entonces, este estándar al final tiene el componente completo para poder realizar, en este caso particular, la estimación. Entonces, fíjese que solamente este componente tiene un estándar completo, que es la IEEE 81, el estándar. ¿Listo? ¿Y qué tiene este estándar? Entonces, si nos percatamos, lo analizamos un poco. Esta es la versión del 5 de diciembre del 2012 y publicada en el 2014, la versión actualizada. Entonces, bueno, entonces acá tiene eh, algo de vocabulario específico, eh, los elementos de medida, la resistividad, los gradientes, la medición de los gradientes y la verificación del sistema, los test, las pruebas, porque al final recordemos que el gran detalle de nuestro sistema, entonces decíamos nosotros que el mejor modelo era un modelo de conductividad variable y que este modelo de conductividad variable corresponde a la no homogeneidad del terreno. Es decir, que el terreno tiene variación de componentes
en términos a su estructura, como los componentes que conforman el terreno no tienen un único componente de resistividad, pues toca ser muy cuidadosos en el caso de el modelado, y pues modelarlo de forma teórica se aleja un tanto de la realidad. Tendríamos que hacer grandes excavaciones, inclusive después volver a poner la tierra, eh, si se caracterizó de forma independiente en la posición en la cual estaba, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces, al final, entonces acá expresa un componente de medición de las variaciones respecto, en este caso particular, a la temperatura, sal añadida, sería la, y humedad, ¿cierto? Entonces tenemos que la resistividad, aparte de que el terreno no es homogéneo, pues va a cambiar con la sal, o la salinidad que tenga el terreno, la humedad y la temperatura en términos porcentuales. Va a tener variaciones, eso desde este primer punto de vista. eh, y pues por eso, entonces, lo que el estándar pretende, pues es una descripción del fenómeno, y más que la descripción, sería llevarlo a un método de medición, ¿cierto? Entonces, al final el método más empleado es el método de las cuatro puntas, que es el nombre que recibe eh, popularmente. Algunos le dicen el método de Wheeler, ¿sí? O algunos le tienden a decir el método de cuatro puntas de Wheeler. Eh, y al final es entonces realizar una prueba con un espaciamiento equitativo entre un conjunto de cuatro electrodos, ¿no? Y es lo que buscamos. La idea es que el espaciamiento de los electrodos pues nos modelen el componente de, en este caso, la resistividad del terreno, y específicamente las variaciones con respecto a la profundidad que existe en este, ¿no? La representación ideal, eh, pero en este caso esta no es la ecuación final porque esta contempla eh, diferentes profundidades. Si no estoy mal, déjenme verifico acá, porque dice específicamente, dan distancias entre las ondas, entonces las unidades de la resistencia en términos de unidad entre A y B. Entre A y B. El teorema, entonces acá está el teorema general. Este es al espaciamiento, sí, específicamente, pero ¿qué les decía yo? En este caso es el espaciamiento entre los electrodos. Piensen que es un espaciamiento equitativo, y B va a corresponder a la profundidad a la cual se entierran los electrodos. Entonces, en este caso, normalmente se utiliza una aproximación en donde esta distancia A es considerablemente mayor a la distancia, pues en este caso, a la longitud de los electrodos, y la ecuación suele simplificarse, ¿cierto? En este caso, lo que nosotros buscamos es calcular y determinar una resistividad aparente del terreno, y la resistividad aparente va a estar dada, en este caso, por una función en la cual se considera la separación, es decir, este coeficiente A entre los electrodos que se están modelando. De cierto modo, la separación va a estar directamente relacionada con la profundidad de las capas, es decir, al final entre mayor es el A, es como si nosotros estuviéramos buscando valores de resistividad con mayor profundidad. Por eso es que tenemos en este caso que la resistividad cambia, y por eso es también que nosotros hablamos de un término de resistividad aparente, más no hablamos de la resistividad del terreno desde el punto de vista que, si usted me pregunta cuál es la resistividad, pues yo les voy a decir, bueno, ¿a qué profundidad me está preguntando usted?
porque al final el sistema es variable. Pero un sistema con alta variabilidad, pues tampoco es funcional, ¿no? Entonces, se tiende a hacer una evaluación en términos de esta resistividad aparente. Si los datos son semejantes, es porque las condiciones del terreno no cambian drásticamente y se habla de que es un terreno homogéneo. Pero si tenemos un terreno en el cual, por decir algo, a 1 metro hay una resistividad, a 2 metros, a 3 metros y así sucesivamente, es síntomas de que existe un terreno heterogéneo. Es heterogéneo desde el punto de vista N, que pues al final tiene una resistividad variable existente. Modelar un sistema de este tipo para hacer los cálculos se puede, pero termina siendo más complejo. Entonces lo que se hace en estos casos particulares es distribuirlo por lo menos en el método de dos capas. El método de dos capas es decir, que existe una capa superficial con longitud o con, en este caso, profundidad H y una capa secundaria con resistividad ρ2 desde el punto de vista que estas dos son las que van a interactuar directamente en primera instancia con la malla de puesta a tierra y en segunda instancia con los electrodos. Entonces, eso termina siendo suficiente para nosotros, en este caso particular, y es uno de los modelos más empleados particularmente, pero pues sí depende directamente de esta distribución particular de la resistividad aparente, ¿no? Pues acá habla un poco de esas mediciones, de los espaciamientos, porque al final el objetivo acá es dar una discusión ingenieril referente a las características de estas impedancias y llegar pues a un método que nos sirva para específicamente, en este caso, determinar la resistividad, ¿no? Estos son ya test para el potencial se puede evaluar, que inclusive acá hay unas curvas para hacer cálculos que normalmente no son sacadas y se evalúan. Y por último, la medición de la resistencia en un sistema, pues que también se puede realizar, ¿no? Bueno, acá aparece la resistencia de una malla de puesta a tierra eh, que también se puede realizar, existen sus métodos, pues en este caso particular es lo que se presenta. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Que al final los terrenos van a tener resistividades variables, que la mejor forma de determinarlas es por lo menos con pruebas experimentales, que es lo que sugiere la IEEE 81, y con las pruebas experimentales nosotros podemos llevarlo a valores con los cuales se puede trabajar, en este caso, con la IEEE 80 desde el punto de vista de que ya quedan caracterizadas las condiciones reales de un terreno. ¿Por qué este proceso es tan importante? Entonces, al final, hemos dicho nosotros que el modelo es un modelo de potenciales, ¿cierto? Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la composición del terreno, pues todo lo referente a las magnitudes de estos potenciales es falso. El método de la 80 esté mal, sino porque partimos de un valor que no corresponde físicamente al terreno. Y que este valor de resistividad entonces va a condicionar la corriente que puede llegar a despejar en este caso el terreno, la resistencia del sistema de puesta a tierra y también, en este caso, los potenciales de las tensiones de paso y las tensiones de contacto, de tous con paso, tous contacto y este de paso, ¿no? Y esto es un problema. Entonces, por eso les digo que partimos al final de la data, ¿no? Eh, Normalmente, entonces, el método lo que
lo que indica es un conjunto de mediciones ordenadas. La idea sería, en este caso particular, hacerlo de forma longitudinal al terreno, cambiar las profundidades, pues en este caso, eh, la forma en la que se realizan, cambiar las longitudes, así sucesivamente, para tener mediciones. Se puede hacer un barrido, dos barridos, tres barridos, cuatro barridos, cinco barridos, seis barridos, siete barridos. Y entonces, si se fijan, al final cada uno de estos valores nos va a dar un valor de resistividad, el cual se puede procesar para realizar una estimación adecuada de las condiciones del terreno. Este componente sí ya es un tanto más procedimental desde el punto de vista que lo que se hace entonces es capturar datos para estimar entonces valores estadísticamente correctos que representen y sean representativos para el caso de la resistividad. Y esos parámetros representativos van a ser para nosotros el modelo eh, del sistema del terreno en términos resistivos, eh, y ese modelo del terreno en términos resistivos es el que para nosotros requerimos sea significativo, y con él entonces ya podemos incorporar ahora sí la malla, ¿cierto? El segundo componente que también está directamente asociado al sistema, que es este paso 2, pues no corresponde más que a los tiempos de despeje de fallas, que sería el TC, 3 y sub 0, que no es más que la corriente de fallas, la corriente que despejaría el sistema de puesta a tierra, eh, y el D, no me acuerdo de qué es el D, si acá hay una, bueno, si quieren ver ese diagrama en español, ¿y qué es el D? Ah, listo, perfecto, ya me acordé. Este D corresponde al calibre del conductor del bajante, sí, no, al calibre del conductor, en este caso, de dicha malla y también de los bajantes, ¿no? Desde el punto de vista que, si bien es claro, ya tenemos nosotros el terreno, ahora debemos determinar cuánto es la corriente que va a despejar la malla, ¿cierto? Aparte de eso, debemos contestar cuánto, entonces, deben ser los conductores mínimos, en este caso particular, y el tercer componente, porque recordemos que esto es un transitorio, por cuánto tiempo debe ser capaz de garantizar la circulación de esta corriente. Entonces, este componente es muy importante desde el punto de vista de que se debe evaluar que no se funda el conductor con la circulación de esta corriente. Entonces, recordemos, son corrientes elevadas en el orden de los kiloamperios, pero también son transitorias. En la medida en la que se comprenda eso, se puede elaborar en este caso un modelo, y en el modelo pues poder entonces determinar este diámetro particular. Entonces, mirando el procedimiento general, entonces ya está claro el modelo del terreno, ya está claro en este caso las condiciones en las cuales debe funcionar, en este caso, la malla. Faltaría entonces el paso 3, que es establecer los límites, y el paso 4, entonces, es un prediseño, ¿no? Entonces, un prediseño desde el punto de vista de que específicamente ubicamos nosotros el sistema de puesta a tierra que se pretende, es una propuesta, en este paso 4,
y la idea pues es verificar este comportamiento, ¿no? Entonces lo primero sería determinar la resistencia del sistema. Como son sistemas con resistencia coordinada, entonces el primer parámetro y la pregunta es, ¿cumple lo regulado? Si cumple, en el caso de Colombia, pues continuará. Si no, pues hay que realizar los cambios pertinentes, ¿cierto? Hay unos coeficientes acá que se calculan, que es el LC, el RR, que no son más que coeficientes, y después de eso, entonces se hace la determinación, y esto es bien importante, de la corriente que va a despejar el sistema de puesta a tierra. La corriente, en este caso particular, va a estar condicionada del número de entradas y también del número de salidas que tenga la subestación. Y pues vamos a tener unas curvas características con las cuales se represente esta relación, por ejemplo, 1 a 10, y en términos de la resistividad, entre mayor resistividad, menor corriente, entre menor resistividad, mayor corriente, en donde pues vamos a tener 100% de la corriente de fallo, y esto pues es la descripción en términos porcentuales que el sistema de mayor resistividad, de mayor resistencia, qué pena, va a disipar menores cantidades de corriente de falla en comparación con los sistemas que tienen mayor resistencia. Eso para este caso particular. Esto es un cálculo bastante particular porque la corriente de falla por la resistividad de la malla es el mismo GPR que previamente hablábamos, y verificamos si no superan las tensiones de contacto. Si esta condición se cumple, es decir, que el GPR es menor a la tensión de contacto, automáticamente les termina los cálculos, que era lo que les decía, que por eso el coeficiente era poderoso, pero si no lo cumple, entonces se pasa o se avanza el paso número 8, que sería determinar unos coeficientes, y los coeficientes al final tienen el objetivo de permitir el cálculo teórico de la tensión de contacto y el cálculo teórico de la tensión de paso. Y entonces comparamos los valores teóricos para el sistema diseñado con los límites. Si es menor a los límites, pasa y se llega a un diseño final, y si no se llega a los límites particularmente, entonces lo que se debe hacer es retroceder en el proceso para entonces pasar a una segunda versión. La segunda versión entonces puede tener una malla un tanto más grande, mayor número de conductores, por decir algo, porque esto ya es la versión 2, la hice en un segundo color, y mayor número de electrodos particularmente, ¿cierto? Entonces por eso les hablaba que al final el cuarto paso es como un tipo de prediseño, donde pues difícilmente van a llegar al valor que acierten, por lo menos la primera vez. Ya después, con un poco de experiencia, pues puede que lleguen a valores o a diseños muy cercanos, pues porque lo han realizado, lo han solucionado, y pues eso les va a ayudar bastante en este componente. Eso esencialmente es lo que tiene la IEEE 80, que es el procedimiento para, en este caso, diseñar un sistema de puesta a tierra para una subestación eléctrica. Entonces, vamos acá rápidamente a mirar un pequeño ejemplo. Listo, bueno. Entonces, este es el ejemplo número 1, que se encuentra en la página 130. Y lo bueno de este estándar que les comento es que trae la metodología, el paso a paso, las ecuaciones de cálculo, las tablas de corrección, y aparte de eso, pues trae unos estudios de caso
particulares. Entonces, bueno, en este caso se dice que se va a diseñar un sistema para la figura 32, que al final entonces se inicia por el paso número uno. Recordemos, el paso número uno entonces eran los datos referentes a la resistividad y al área, a la sección transversal. En este caso particular, entonces se habla de un terreno de 63 por 84 metros, es decir, una área cuadrada de 5.292 metros cuadrados. Entonces tenemos el 63 por 84. Y acá es donde empieza entonces la discusión, ¿cierto? Porque entonces se pretende crear una malla de 70 por 70, que bien es claro, no cumple, pues no ocupa toda la totalidad del terreno. Lo segundo es que hay una sección que es de 63 metros, ¿no? Entonces eso por un caso, al final llegan a 4.900 metros cuadrados, y fíjense que acá aparece, entonces se tiene una resistividad sólida de 400 ohmios y están diciendo que esta es asumida. Entonces esto es uno de los primeros grandes errores. La idea es que por lo menos en el caso de ustedes no realicen eso, realicen el modelado, corre la IEEE 81, y entonces acá dice basado en la resistividad de las medidas. Entonces, si es basado en resistividad y medidas, sí, no explican en este caso el proceso porque no es el objetivo de este estándar particularmente, ¿cierto? El paso número dos, entonces fíjense que para este caso es determinar las características del conductor para que éste no se funda. Entonces, para eso ellos están haciendo el análisis de una resistencia simétrica de las, bueno, al final de las componentes de falla simétrica de la corriente específicamente, y con dicha corriente de falla simétrica lo que están haciendo es calculando específicamente cuánto sería esta magnitud, cuánto sería la relación de la reactancia con respecto a la resistencia, que les da 3.33. Con esto, pues al final lo que buscan esencialmente es determinar el comportamiento del cortocircuito específicamente, y también pues hay que decir que al final el sistema de puesta a tierra está relacionado directamente pues con esta condición de cortocircuito, que era lo que les comentaba en esta situación. Se puede abordar por simulación, pero pues en este caso ellos lo están tomando en términos prácticos, modelan de forma sencilla el terreno y los componentes, eh, para determinar esta impedancia y con ella pues determinar efectivamente cuánto es la corriente de cortocircuito, la duración de la falla, que eso la sacan de una tabla. Normalmente en muchos casos, por ejemplo, en subestaciones de media tensión, estos datos se los piden, por decir algo, el operador de red, en el caso de los tipo interperie o para una vivienda, y o si no, pues se pueden obtener por simulación, ¿no? De ahí, esencialmente, lo que se hace es elegir un tipo de material particularmente y determinar entonces la sección transversal que debería tener dicho conductor. En este caso es 34,2 C1000 o no KC1000, que es KC1000, que serían aproximadamente 17,2 milímetros, y esos 17,2 se pueden expresar en el términos del diámetro del conductor. Y esto siempre les va a pasar. Resulta que al final, y en este caso el mismo estándar lo realiza, les da un número 4, AWG, pero pues deciden sobredimensionarlo, es decir, poner un conductor con mayor sección, un 2.0, para este caso particular, e inclusive eh, eh, normalmente se hace así, ¿no? Entonces,
Se tienen siempre valores mínimos y la idea es compararlo, en este caso, con el mínimo exigido para sistemas en el campo regulatorio, por decir algo, en Colombia el mínimo bajante es un número 8, pero se puede evaluar y los conductores que componen la malla, normalmente se habla de un cero, pero pues eso también se puede evaluar en la medida en la que usted tenga un conductor de mayor diámetro, pues no va a tener dificultades. El detalle es que tenga uno de menor diámetro y que no, pues, no realice el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, en este caso está el cálculo que realiza efectivamente la proyección, en este caso de la sección transversal, y pues de ese apartado ya nos sale el conductor. Entonces ya tenemos el área de la malla y tenemos específicamente el conductor con el cual va a estar constituida, que corresponde pues al paso número 2. Ahora teóricamente calculamos las tensiones de paso y de contacto para 50 y 70 kilogramos. Este componente es importante y hay que decirles, esto suele pasar, si ustedes se fijan, el modelo dice 50 y 70, pero cuando hacen los cálculos, ellos determinan solamente a 70 kilogramos los valores, que estos son tensiones de paso y de contacto, y recordemos que son límites. Desde este punto de vista, tenemos particularmente que estos límites son de obligatorio cumplimiento, pero si se determinase la step a 50 kilogramos, o la de touch, que sería la tensión de, de toque, ¿no? La touch a 50 kilogramos, dan valores inferiores. Si nos dan valores inferiores, eso va a implicar que la malla debe ser más robusta, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí un criterio, yo utilizaría 50 kilogramos, que es más conservador. Normalmente los diseñadores calculan solamente 70, pese a que el estándar, por lo menos en su descripción, diga, bueno, en este caso es 50 o 70, es uno, un condicional. Ellos tienden siempre a elegir en este caso el valor más elevado, que se consigue con 70, ¿cierto? Esta es la distribución final, pues, en este caso, de la malla. Fíjense que es una malla de 70 por 70 metros, con espaciamientos de 0,5 metros entre conductores. Al final es una malla cuadrada. Y también hay que decir que en este caso la malla no tiene electrodos de puesta a tierra. Estamos ante una malla que no tiene ningún solo electrodo de puesta a tierra, ¿no? Entonces piensen que es grande, es una malla de 4.900 metros cuadrados, considerablemente grande, y estos procedimientos de cálculos de resistividad se encargan esencialmente, que es lo que ellos van a presentarles más adelante, de determinar los caminos efectivos de corriente, las longitudes de los conductores que se tienen, y con eso se termina, en este caso, o se determina la resistividad, la resistencia, qué pena, la resistencia de la malla de puesta a tierra. Esta resistencia debe ser coordinada, es decir, en este caso, en Colombia deberíamos nosotros mirar cuánto es el límite para tener una adecuada coordinación. Por decir algo, si fuese un ohmio, tendríamos que modificarla directamente. Es un parámetro que no aparece en la IEEE 80, pero pues eh, se sobreentiende, estos sistemas se coordinan y es un ejemplo pues general. Por último, entonces en este caso, el paso 6 se está encargando de calcular esta corriente que efectivamente va a despejar la malla. Ellos utilizan un coeficiente de división, factor de división de corriente de 0,6, que es al final la forma en la que la corriente se distribuye o se reduce. Ese coeficiente, al final, lo que representa,
y esto es el componente, uno de los componentes fundamentales, por decir algo. En muchos casos, una persona solicita una corriente de falla, le dicen que 15.000 amperios, por decir algo, y si usted diseña una malla para que despeje una corriente de 15.000 amperios, es una malla considerablemente grande, ¿cierto? Pero si usted comprende el comportamiento del sistema como conjunto, en el caso de ellos, les dio un coeficiente de 0,6. Entonces, el 60% de esa corriente y hace que la malla se reduzca. En el caso, entonces acá es donde se analizan los componentes de aporte, porque, por ejemplo, los usuarios residenciales, y que inclusive ni siquiera los usuarios, en una subestación de distribución, resistencias de 25 ohmios, aproximadamente, van a permitir la circulación del 10% de la corriente de falla total. Es decir, este coeficiente es relevante debido a que es un sistema de impedancias coordinado. Entonces, si alguien intenta diseñar una malla para una pequeña vivienda con toda la corriente de cortocircuito de la subestación, pues ese sistema nunca le va a dar y es importante decirlo, ¿no? Entonces acá se hace el cálculo. Este factor de división aparece en unas tablas, están acá un tanto más abajo. Bueno, acá están las tablas. Y esto es para sistemas de transmisión de 15 ohmios y distribución de 25 ohmios, muy semejante a lo que nosotros tenemos. Si no estoy mal, creo que nosotros somos 10 ohmios y 25 en el componente residencial. Y es lo que les digo, entonces, si al final nosotros miramos 10% y un sistema de 25 ohmios, pues fíjese que en un sistema de una entrada, una salida, no va a disipar esa cantidad de energía. Y entonces, en un sistema de 10 ohmios, inclusive, pudiésemos llegar a tener valores de este tipo, y pues eso es bastante relevante, eh, por decir, ya que el cálculo no es con la corriente total de despeje, sino la corriente que va particularmente a despejar la malla. Esto es uno de los errores comunes que se emplean porque al final los cálculos están, pero son paramétricos y los software también son paramétricos y en la medida en la que usted comprenda los parámetros que están, pues va a tener éxito en este caso particular. Entonces acá se calcula la corriente que va a despejar. En este caso les dio 1908 amperios y los 1908 amperios los utilizan para calcular en este caso el GPR que da de 5000, lo van a anotar acá, 5304 el GPR, pero ya tenemos que el voltaje de paso y de contacto, que lo pudiésemos ver para dejarlos acá anotados, que son los límites. Son los límites. Ah, acá está. Entonces, el voltaje de paso es de 2686,6 y el voltaje de contacto es de 838,6 voltios. Esto también está en voltios. Entonces, fíjense que el GPR supera este valor, por lo tanto, hay que hacer los cálculos teóricos de cuántos son estos dos valores en la malla que se está planteando. Entonces, los cálculos teóricos, que es lo que aparecía acá, se centran en determinar los coeficientes necesarios para indicar cómo es la relación de la distribución de tensión y calcular los máximos en el caso de tensión de paso y de contacto. Entonces, en eso se centran los coeficientes, están descritos al detalle, por lo menos acá está la explicación. Es fácil de escalar esta metodología, eh, pero pues no es común que se haga, por eso
También el segundo componente que les quiero transmitir es acudir frecuentemente a las normativas, ¿cierto? Entonces, en este caso, la tensión de contacto medida, de contacto calculada, nos da de 1002,1, y entonces fíjense que automáticamente 1002,1 voltios es mayor a 838,6. Es decir, que automáticamente la malla estaría descartada desde el punto de vista de que no cumple este criterio. Bueno, y entonces tendríamos que evaluar por qué la malla no cumple ese criterio. Entonces, en un principio les dije y les hablé al respecto. Les explicaba que la resistencia de la malla está directamente acondicionada, pues en este caso, a los conductores que se instalan, y que los electrodos se utilizan para reducir los voltajes de paso y de contacto para obtener un modelo más o menos de este tipo. Entonces, desde ese punto de vista, la modificación que se plantea, entonces vamos a agregar electrodos en el sistema de puesta a tierra que se tienden a ubicar de forma externa. En este caso, están separados tan solo 1 metro. La idea es que tampoco se encuentren tan unidos porque vamos a tener pequeños gradientes entre ellos, pero entre los otros componentes grandes gradientes, es decir que inclusive para algunos autores ellos consideran que los electrodos se pierden, por lo menos eso es lo que se piensa pues es la percepción externa. He tenido la posibilidad de hablar con personas de otros países y es lo que se mira, y por lo menos en Colombia la recomendación en NTC es 1,8 metros entre electrodos, si no estoy mal. Entonces, particularmente, en este caso, se han agregado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora acá debe decir 20 electrodos, que es lo que nos indica. Y lo que sí está así bien extraño es que la longitud de los electrodos son 7,5 metros, ¿no? Son bastante grandes. No los he visto comercialmente tan grandes. No sé si se comercializan de ese tamaño. Lo que sí es cierto es que fíjense en que al incluir los electrodos, entonces la resistencia del sistema de puesta a tierra sin electrodos, en este caso era de 2,78 ohmios. Y agregando los electrodos, ajá, es de 2,75. Es decir, la resistencia se redujo 0,03 ohmios. Y es donde les digo, los electrodos no van a cambiar el valor de resistencia, pero sí van a modificar en este caso. Entonces, cuando calculan el GPR, les vuelve a dar nuevamente un valor por las nubes, eh, porque la resistencia no va a cambiar, pero las tensiones de paso y de contacto sí lo hacen. Entonces, acá cuando se hace el cálculo particular para estas condiciones, entonces la tensión de contacto les está dando 787 voltios, que es inferior a los 838 calculados previamente, y la de paso les está dando 548,9, que es menor a los 2.686. Con eso, entonces, quedaría claro que el ejemplo cumple, y la única forma en la que se consiguió entonces fue con esta interacción de
los conductores para tener resistencias bajas y equilibradas, y pues sus respectivos electrodos particularmente ubicados, ¿no? Entonces es la forma en la que el sistema funcionó para este caso, y pues ahí está la relación directa. Listo. De pronto, ¿qué usted puede añadir más acá? Algo que les quería decir. 10. Listo, esto es una malla cuadrada, no necesariamente las mallas son cuadradas, pueden tener la forma rectangular, en este caso particular. Y fíjese que quedó bastante al ras, 838, 747, con 50 kilogramos probablemente no les hubiese dado. Es otro de las conclusiones. Y pues fíjense que acá los datos prácticos, los datos determinados indican en este caso pues la funcionalidad, pero si tuviésemos el modelo de tensores, por decir algo, el sistema en 3 dimensiones, pudiésemos nosotros determinar la distribución, y de pronto vamos a tener una parte con un potencial elevado. Si tenemos la solución en 3 dimensiones, se puede agregar un electrodo y probablemente se puedan conseguir que estos valores se reduzcan, no agregando 5, 10, 15, 20 electrodos, sino agregándolos de forma eh, consensuada en términos de las divisiones, en términos de la distribución del potencial y de la distribución variable de la resistividad del terreno. Entonces se pueden hacer diseños aún más a medida. Acá están los otros ejemplos. El caso de una malla rectangular con electrodos, que es al final. Y pues bueno, ya como el terreno era de 63 por 84, ya se establece una malla rectangular. Fíjense que la distribución cambia ligeramente. En este caso particular, la resistividad no cambia drásticamente porque más o menos se está abordando la misma cantidad de terreno con espaciamientos de 0,5. Eso mantiene en este caso particular 73 por 84, ¿sí? Eh, y al tener electrodos, entonces fíjense que al realizar los cálculos en estos casos, encuentran otro modelo que efectivamente funciona, pero fíjense que este tiene un poquito más de electrodos, y la distribución pues es un tanto más consensuada. De pronto hay unos así adyacentes que pueden ser discutibles, por ejemplo, estos dos que están extremadamente cerca, o por lo menos los de las esquinas. Bueno, eso se puede dialogar, pero en este caso, si ustedes se fijan, una limitante del modelo es que no les permite visualizar la distribución del potencial para ubicarlos de forma mejor. Usted ya con eso cumplió, lo instala. De pronto, en este caso, si es una subestación, el software especializado es una gran ventaja.